la presentación que merece, ¿no? Se trata de el profesor Julio Salguero, está en contacto con nosotros, licenciado en Comunicación Social, fanático de los Ramones. Hoy justamente en el cumpleaños de Joey Ramone, ¿no? Nacía ya por el año 51, le damos la bienvenida y el aplauso fuerte al profe Julio Salguero a esta hora aquí en Dial Radio TV. Profe, ¿cómo andás? Bienvenido a justamente Dial Radio TV, te saluda Juan Manuel Martínez. Bueno, en primer lugar, una gran alegría el contacto, ¿no? Haber hecho contacto con ustedes. Ayer hablamos un poquito, nos escribimos un poco con vos, Juan, y bueno, también un poco retomar el análisis social, ¿no? Que un poco es el espacio común que siempre ha sido tema de conversación, no solamente en las clases, Juan, sino en otros ámbitos que tienen que ver como, por ejemplo, qué se viene, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a quedar el tejido social, ¿no? Después de todo esto. ¿Y qué pensás, Julio? ¿Cómo lo ves respecto a este tema? Digo, sos palabra autorizada también, ¿no? Por parte de tu cátedra en la Universidad Nacional de Cuyo, por parte de tu cátedra en el Colegio Normal Superior y por tu gran experiencia en este sentido como docente de la teoría de las comunicaciones, de la parte de todo lo que tiene que ver con la semiótica también, bueno, y hay mucho de Mirá, esto, Juan, ¿no? Primero voy a contar brevemente. Yo viví en Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas. Me fui a estudiar inglés un tiempo allá. Tenía familiares en Manhattan y yo vi que los norteamericanos, por ejemplo yo vivía en la zona de Broadway, la de los teatros, y pararon los teatros 2 días. Ahora es mayor el daño comercial, económico y a toda la industria cultural que se produce, pero lo que no hay que hacer es claudicar, es decir, acá hay 2 cuestiones, ¿no? O ser víctima o ser protagonista activo y tratar de salir como se pueda, ¿no? Yo siempre, ¿por qué hago esta relación antes de hablar un poquito de lo que vos me preguntás? Porque más allá de los ingleses y los norteamericanos, que ya todos los conocemos, los piratas que son, ellos han vivido de la guerra. Es decir, si nosotros tuvimos siempre un modelo agroexportador, ¿no? Apuntando al agro para exportar todas nuestras riquezas, bueno, ellos más allá de eso, y la industria química, el petróleo, automotriz, todo eso, la guerra ellos las tienen como un motor para su economía. Claro. Es decir, ellos justifican muchas cuestiones con eso. Y bueno, que son, como dije, unos piratas y te roban territorio, como las Malvinas, un montón de cosas. Yo valoro mucho y admiro mucho de ellos cómo se sobreponen, cómo se recuperan, ¿no? Son culturas guerreras, ¿no? Son como los espartanos en Grecia, ¿no? Son culturas que lo bélico y la catástrofe y el desastre lo tienen asimilado genéticamente, están en su memoria, en su genética, ¿no? Que quizás los latinos, nosotros, nos cuesta un poco más, nos lamentamos mucho más, ¿no? Con respecto a la teoría, ¿qué podríamos aplicar en esto, no? Claro. Por ejemplo, el uso de cómo los medios de comunicación están tratando el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que han sido muy prudentes, a nivel mundial han sido muy prudentes, más allá de que, bueno, ustedes leyeron a Noam Chomsky, ese gran filósofo norteamericano, tan crítico del sistema norteamericano, que decía que los medios responden a una estructura en particular. Sin dudas. Y las nuevas tecnologías responden a una estructura en particular también, ¿no? Amazon, Facebook y todo eso. También hay una conveniencia para con la industria norteamericana. Norteamericana, exacto, Juan. Sí, pero me quedo con esa palabra. Con respecto a lo que me preguntaba puntualmente, sí, ¿qué enfoque filosófico, sociológico de la comunicación podemos aplicar? Y, por ejemplo, sería la teoría funcionalista, ¿no? Aquella teoría, ¿no?, inglesa,
¿no? Y después con su base norteamericana, donde podemos nombrar a referentes como Durkheim, Malinowski, Parsons, Merton, que hablaba un poco de eso de que los medios como subsistemas, al igual que las instituciones, sirven para establecer y para controlar, para tener una orden social. Claro. Y en este sentido, el uso de la información para mantener un orden social ha sido muy bueno. Más allá de que me gusta, a mí me ha gustado mucho también tener una visión más editorialista y de opinión, y un poco crítica también a cómo funcionan los medios. Yo creo que no han trabajado con el pánico, sino que han tratado de tranquilizar, y ya sabemos que en los medios no existe objetividad, se tendría que ser objetiva. El libro dice que se tendría que ser, el manual dice que se tendría que ser objetivo cuando uno analiza la realidad, es ciencia esto. Tanto un comunicador, líder de opinión, un locutor, un analista, un sociólogo, hace ciencia al analizar la realidad, ¿no? Sí, tal cual, Julio, pero a partir de ahí la realidad es otra, ¿no? Hoy vemos, no sé, hay, como vos decías, corrientes editoriales muy diferentes, donde podemos observar el diario a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Títulos de Página 12, de Clarín, de La Nación, de Infobae, de Bae Negocio, no sé, y diferentes tonos editoriales que simplemente en un título o generan pánico o hacen generar lo que quieren en la sociedad, ¿no? Que bueno, ese es un poco también lo que te dice un diario. De ahí a que a vos te genere algo particularmente hay un trecho también, ¿no? Claro, hay diferentes, acá hay medios oficiales y bueno, medios que representan a la oposición, y hay otros medios que tienen una línea editorial en particular, Juan, correcto. Claro. Pero con el tema de la pandemia, con el coronavirus, yo creo que esto más allá de que exista la vacuna, más allá de eso, vamos a convivir con eso como convivimos con la hepatitis, con la gripe. Es decir, se va a ir un poco disminuyendo la tensión en eso. Acá hay otro problema aparte de eso, ¿no? A ver. Que es lo económico, es decir, cuando se levante todo esto y el sistema productivo tenga que empezar a funcionar, van a haber muchas víctimas en eso, y eso nos va a afectar a todos en general. Ese es otro problema, ¿no? Tal cual, que más allá de lo sanitario y social entra el plano económico, ¿no? Hoy lo que dicen desde el oficialismo es, bueno, debemos ocuparnos de la salud de las personas, ¿no? Si miramos Latinoamérica, hay índices que según la OMS vienen manejándose relativamente dentro de del marco positivo, Julio, ¿no? Pero cuando aparece el plano económico, no nos afecta solamente a los argentinos. Nosotros, porque vivimos en Argentina, nos preocupamos por Argentina. Afecta al mundo, ¿no? Y en el mundo hay problema de pobreza. Sí, aparte, con lo que decís, Juan, es muy cierto eso de que una gran verdad es decir de que también hay una porción de lo que conocemos a nivel mundial. Claro. Siempre conocemos qué pasó en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, pero muy poca información tenemos de Asia, salvo lo que hace llegar a investigar, ¿no? Y de África sabemos muy poco también. Tal cual. Salvo que te tengas que poner a investigar, ¿no? Pero en lo que son los medios convencionales, sí, hay como hay una cuestión más cercana, por así decirlo, ¿no? En lo que también hay una justificación de eso, ¿no? Tal cual. Es decir, cuando después se naturaliza todo esto, para bien y para mal, ¿no? En la Revolución Francesa, por ejemplo, el horror después fue algo común entre los franceses. Iban a ver a la plaza, iban a ver al que ejecutaban en la guillotina como una atracción de plena de entretenimiento. Casi turístico. Para bien o para mal, es triste eso que estoy diciendo, pero ahora estamos muy con todo este problema porque, y más con lo que ha pasado en Chile, que ha explotado un poco grande, ¿no? Pero hay que ser consciente de que, y hay que ser estar muy atento como vos marcabas, ¿no? ¿Qué información es la útil como para poder discernir y sacar una conclusión conveniente, ¿no? Tal cual. Julio,
¿Qué pensás vos como hombre de la comunicación, ¿no? De hace tantos años, como docente también, donde afortunadamente tuve la posibilidad de participar en varias de tus cátedras, y bueno, preguntarte en torno a lo que se habla hoy, ¿viste? Lo que dice el común denominador. Hoy quizás no es ese momento de me siento en un café y charlo con el de al lado, ¿no? Hoy quizás, no sé, te lo encontrás a través de una red social o de lo virtual, ¿no? Que también es un punto como para hacer un programa aparte. Pero preguntarte, Julio, ¿qué pensás de esto que se habla también en torno al comportamiento luego de esto que denominamos coronavirus, ¿no? Este quiebre, antes y después, como dice también Ciro y los Persas en una de sus canciones, antes y después, ¿qué pensás que va a ser lo después? Lo que va a venir en torno al comportamiento social. ¿Esto realmente mejorará la calidad humana en el mundo? ¿Realmente nos hará mejores personas? ¿Realmente en la actualidad nos hace pensar en el que tenemos al lado, como también Spinetta en alguna de sus entrevistas daba a conocer? Yo soy muy optimista. Si bien me encanta mucho las teorías críticas con Nietzsche, con Foucault, lo veo un planteo bastante que sirve, más allá de que la crítica permanente por ahí es disfuncional, ¿no? Pero es muy conveniente para la construcción de un punto de vista, ¿no? Es muy interesante. Pero yo creo que se enfrían un poco las relaciones sociales. Las relaciones sociales, tal cual como las conocíamos, se van a enfriar un poco más. Pero recordemos que somos hijos de italianos, hijos de españoles, que la amistad para nosotros es mucho más representativa que quizás para países anglosajones. Y sí, el espacio público un poco se va a enfriar un poco más, ¿no? Quizás vaya, como dice un filósofo tunecino francés, Pierre Levy, en su libro Ciberespacio y Cibercultura, empezamos a habitar más algorítmicamente, ¿no? En la red, pero yo no me olvido de dónde venimos, ¿no? Y el latino es mucho más emocional, claro, ¿no? Para expresar su forma de pensar y de ser, ¿no? Para con el otro. Pero sí, se va a enfriar mucho el espacio público. Nos vamos a absorber cada vez más en el espacio privado. Hay buenas cosas en esto. Yo ayer precisamente a un amigo le decía que viene del ámbito de las matemáticas, sí, ¿no? Y le decía que vamos a hacer una sociedad más algorítmica, más controlada en algún sentido que en otras épocas, indudablemente, claro, ¿no? Claro. Es decir, hoy en día es mucho más fácil que nos identifiquen, ¿no? Hoy el GPS directamente es cuando prendemos la computadora a la mañana, ¿no? El celular. Pero por otro lado veo cosas buenas, por ejemplo, al mismo colega le decía que si los gobiernos son inteligentes, el ordenamiento urbano es muy bueno para el medio ambiente, por ejemplo. El salir por número de documentos en algunas situaciones es conveniente también, está bueno eso. Yo he visto, yo vivo acá en Capital, en Mendoza, sí, y he visto que esto de que circulen menos autos, está muy bueno eso. Seguro. El tema es que se transforma toda una actividad comercial. Hay comercios que van a desaparecer, hay profesiones que van a desaparecer, o van a seguir existiendo pero te van a pagar menos. Claro, y quizás surjan otras. Porque vas a tener más trabajo en el hogar. Bueno, vas a trabajar más con el formato de home office, sí, o home work. Entonces, ¿qué pasa? Quizás te paguen menos. Julio, ¿y la educación cómo la ves hoy, en Mendoza? Vos que sos docente, sí, mendocino. Esto nos ha agarrado de sorpresa a todos. Es decir, las plataformas de cada uno de los espacios no han estado cargados en red.
por lo tanto, se ha tenido que trabajar con WhatsApp, por ejemplo. Sí. Entonces, la demanda de atención por parte de los docentes es mucho mayor, es decir, las 24 horas. Claro. Es como haber trabajado con un formato de telefonía fija, ¿no? Uno en uno. Es cuando vos tenés todo un sistema educativo cargado en plataforma, directamente las materias las tenés ahí, los prácticos los tenés ahí, y quizás un estudiante entre y ingrese su clave, responde a través de un múltiple choice una consigna, cierra, y vos lo podés ver como docente en cualquier momento. Claro. Sin haber tenido esa atención uno en uno y esa atención las 24 horas. No es en este caso, ¿no? Tal cual. Y sí, nos agarró de sorpresa, tal como lo decías. Julio, realmente son muchos los temas que queríamos charlar con vos, se nos ha agotado el tiempo, sabemos que estás ajustado de tiempo ahí, más allá de que por ahí estás en casa, pero estás trabajando como nos contabas recién. Nosotros te agradecemos un montón por este contacto, te abrimos la puerta de Dial Radio TV para que nos puedas contar lo que quieras y cuando quieras también, porque realmente son muy interesantes las charlas con vos, así que te agradezco y te mando un gran abrazo, Juan, un placer hablar con vos y también es tomar contacto con mi tierra. Muy bien. Que uno nunca se olvida de San Rafael, ¿no? Tal cual. Y de todos mis seres queridos también que viven allá. Cualquier día, en cualquier momento me pueden llamar. Yo he transformado mi casa con mi familia en una gran oficina, en un lugar de trabajo profesional también, así que estamos permanentes para lo que necesiten. Me imagino, Julio, un gran docente, un abrazo, cuídate. Juan, un placer, gracias por acordarte. Hasta luego. Con nosotros el profe Julio Salguero, docente sanrafalino, hoy trabaja desde el norte de la provincia, ¿no? Está justamente en la ciudad, en Capital. Él es licenciado en Comunicación Social, profesor de la cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo, también del Colegio Normal en San Rafael, y bueno, justamente una persona que estuvimos hablando un poquito acerca de la situación, quizás del contexto social en torno a la comunicación, ¿no? Y bueno, un poco de lo que pudieron escuchar en este contacto en Dial Radio TV.